mí como profesor universitario, en la medida en que trabaja un tema de actualidad, dada la coyuntura del Bicentenario, y en la medida en que discute asuntos que tienen que ver con la formación de nuestra nacionalidad y con la función que la universidad ha cumplido en ese proceso de formación de lo nacional. Quiero entonces, en ese contexto de agradecimiento a la Universidad Distrital, a la profesora Marta, al profesor Fernando, a las instancias comprometidas en la organización de esta cátedra, quiero presentar unas ideas que puedan contribuir al desarrollo de las discusiones y a profundizar sobre los asuntos temáticos que aquí se han propuesto como asuntos centrales. Me han invitado a hablar sobre la ilustración antes y después de la independencia, y un poco por mi formación profesional voy a empezar a distinguir un poco también los términos de esa expresión, qué es ilustración y qué es ilustración en contexto anterior y posterior a la independencia, pero qué es ilustración como un movimiento situado también, de alguna manera, en lo que en aquella época se llamaba la Nueva Granada. El tema de la ilustración es un tema de la modernidad capitalista. Es un tema que se discute recurrentemente, o sea, no solamente tiene una connotación histórica que lo ubica en el siglo de su máxima expresión como movimiento intelectual, que fue el siglo XVII, XVII y XVIII, los siglos de la Ilustración. Digo esto porque no discutimos acerca de la Ilustración, acerca de la independencia gratuitamente. Cuando decimos ilustración, por ejemplo, nos estamos remitiendo a debates muy enconados o a discusiones muy fuertes que se han hecho de unos 20, 30 años para acá. Recordemos que el tema, por ejemplo, de la educación para la ciudadanía, de la cultura ciudadana, recordemos que el tema de la fundamentación de la nueva sociedad reformada por las vertientes ideológicas llamadas neoliberales o ultraliberales, colocaron ese tema también en el centro de los debates, de tal manera que tenemos una conexión también contemporánea. De esa época para acá, de esos 20 años para acá, se discutió muchísimo acerca de qué significaba la ilustración como un fenómeno social, y recuerdo que profusamente también en las universidades se puso a leer un famoso artículo, un texto, digamos, menor, entre comillas, no porque sea de menor calidad, sino porque es un texto pequeño, del filósofo alemán Immanuel Kant. Se llamaba Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? La discusión sobre ese texto llamó la atención de un fenómeno social e intelectual que se estaba dando en esta coyuntura que ya mencioné. El fenómeno de la necesidad de transformar colectiva e individualmente la conciencia, la subjetividad. Era necesario transformar la conciencia y la subjetividad para que la sociedad entendiera qué significa una sociedad de mercado, para que la sociedad entendiera qué significa una sociedad de individuos que compiten, para que la sociedad entendiera que es una sociedad de interconexiones individuales que producen instituciones que no pueden ser eternas, sino que tienen que variar de acuerdo a las preferencias que los individuos manifiestan, en conexiones que pueden ser llamadas conexiones de mercado, o de consensuación, o de democracia. La Ilustración llamó la atención en esta época sobre todo acerca del hecho de que los individuos deben comprometerse socialmente básicamente sobre la base de sus propias inclinaciones.
La idea utilitarista fundada a principios del siglo XIX de que la sociedad está constituida por individuos con inclinaciones, con preferencias, se volvió de nuevo una idea central. Y por supuesto, si esos individuos no son capaces de conducirse por sí mismos, esa era la idea que expresaba, o una de las ideas que expresó ese texto de Kant, de ser mayores de edad, pues no íbamos a tener resonancia en términos de reforma social, en términos de transformación estructural de la sociedad en la que vivimos. Así pues que cuando decimos ilustración tenemos que decir que la ilustración es un fenómeno que como una especie de espectro, de fantasma, a veces recorre la historia de la vida moderna y contemporánea, la historia del capitalismo, de la sociedad capitalista. Bien, ese es el primer punto que quería colocar aquí para la discusión con ustedes. Vayamos un poco a la expresión ilustración. La expresión ilustración tiene que ver con el siglo de las luces, con la emergencia de un movimiento intelectual en Europa que criticó profundamente las subjetividades arraigadas de un larguísimo periodo, bueno, de un largo periodo de la historia, no tan largo finalmente, que es el periodo de la Edad Media, o del Medioevo, o del feudalismo. Sobre eso también hay debates. Las denominaciones son importantes en ciencias sociales y las categorías o los términos tienen que discutirse o se discuten con argumentaciones que los van diferenciando cada vez más. Este es un periodo que podríamos, en términos genéricos, denominar para efectos de lo que estamos haciendo aquí, el periodo de universalización del cristianismo en Europa, que creó una institución que va a ser muy significativa para el debate de la Ilustración, que es la institución de la escuela. La escuela se crea en la Edad Media, en la alta Edad Media o en la Edad Media tardía, como quiera llamarse. En eso también hay distintas comprensiones de estos periodos. Y es precisamente con la escuela o contra la tradición medieval de la escuela que surge el movimiento intelectual de la Ilustración. Por eso, la palabra ilustrar lo que trae de presente no es la educación por sí misma, porque educación había, sino es la educación que contempla la opción de una educación autoconsciente, una educación donde los individuos son considerados sujetos capaces de pensar, capaces de tener razón propia. Por eso es que se considera en esta historia a René Descartes como tal vez el filósofo más significativo en los comienzos de este proceso, porque fue Descartes quien colocó en la discusión social, en el debate de las subjetividades, la idea de que los individuos pueden pensar por sí mismos y no necesitan de un tutor externo. Fue Descartes, como dice un filósofo contemporáneo, quien convirtió la institución de la educación en una institución pública, puesto que inventó la idea del profesor que es capaz de pensar por sí mismo y del estudiante que es capaz de pensar por sí mismo. Aunque por supuesto su idea de razón es la idea de una razón privada, la razón privada del individuo. Cada uno por sí mismo puede acceder a su propia verdad, a su propia claridad y distinción sobre las cosas del mundo. Bien, entonces, el fenómeno de la Ilustración de sentido es un fenómeno también educativo, social, pedagógico, que quiere reformar una tradición de tutelaje sobre las conciencias de los hombres que provenía de la experiencia del cristianismo, de sus parroquias, de sus escuelas, de sus universidades. Bueno, aunque en la universidad se dice casi siempre en las discusiones es medieval, pero realmente la universidad es más renacentista. Y el Renacimiento es una época que convive con el medioevo. No es una época que es posterior al medioevo, como casi todas las épocas. Las épocas conviven
las actuales con las anteriores. Eso es más o menos una constante de la historia humana. Quería entonces colocar también ese otro punto, decir, es un movimiento educativo, es un movimiento intelectual, es un movimiento que quiere romper con una cierta disposición de la subjetividad social y construir otra, una basada más en principios de verdad y de veracidad individuales que no están sometidos a reglas dogmáticas de verdades trascendentes, sino que considera más la inmanencia del conocimiento individual y humano, es decir, la capacidad que tenemos todos de construir por nuestros propios medios el acceso al conocimiento y a la verdad. Ese movimiento de la Ilustración tiene una importancia grande entonces en la medida en que transforma la conciencia del mundo educado europeo de la época, pero recoge también eventos de transformación social que lo rebasan como un puro movimiento intelectual. Explico esta parte porque está relacionada con nosotros, con América. Tal vez si no existe lo que se llamó el descubrimiento de América, la humanidad europea no hubiera salido digamos, del marasmo larguísimo que tuvo durante la época medieval. El descubrimiento de América es el descubrimiento de otras humanidades, y de otras humanidades significativas, distintas a las europeas, distintas a las cristianas. En esa medida, el descubrimiento de América se constituye en la incorporación al imaginario europeo de variables sociales que no habían sido contempladas por la dogmática escolástica, que se salían de una tradición que resultó siendo el producto de un choque entre dos culturas o entre dos tradiciones, que fueron las tradiciones germanas, bárbaras, y las tradiciones latinas que se produjeron como síntesis durante el Imperio Romano. Europa no existió en la antigüedad realmente, en la antigüedad no existió Europa. En la antigüedad existía el Oriente Europeo como un Oriente culto. El centro y el norte de Europa era habitado por tribus denominadas bárbaras, que en griego significa forasteras. Los bárbaros son los que no son griegos. El bárbaro no necesariamente es el salvaje o es el atrasado, aunque los griegos tenían consideraciones de este tipo. Recordemos las que hacía Aristóteles, por ejemplo, en la política, sobre los bárbaros. Los bárbaros son incapaces de concebir el uso de la razón para poder construir una vida de acuerdo a la justicia, decía Aristóteles. Entonces, el medioevo fue el producto de un choque que tuvo como efecto la caída del Imperio Romano, y un choque donde lo latino y lo germano se entremezcló fuertemente. Se entremezcló y construyó la cultura cristiana medieval y su proceso de universalización. Entonces, estamos ante una verdad que es no solamente una verdad intelectual, sino es una verdad social. El descubrimiento de América rompe con los esquemas endogámicos de la tradición romana medieval, germana medieval, y permite mirar hacia otros mundos. Pero no fue solamente el descubrimiento de América, o lo que se llamó el descubrimiento de América. Recordemos que hay una figura muy conocida en la historia europea, que es la figura de Marco Polo, porque aunque Europa siempre tuvo contacto con Asia, con el Oriente, con la China, con la India, Marco Polo significa el encuentro de la Europa cristianizada y de la Europa feudal y medieval con sociedades que han construido su realidad socioeconómica sobre la base del comercio. Y la impresionante dinámica del comercio que vivió Oriente ha sido nombrada por los autores como una dinámica que considera a estas sociedades como las sociedades más avanzadas en su momento. Europa estaba atrás. Lo que descubre Marco Polo es la posibilidad de la modernización de Europa a través del comercio y lo que el comercio produce
como industria, como manufactura, como desarrollo económico, como posibilidades de intercambio, como acceso a la riqueza natural y a la riqueza social. Por algo es el Renacimiento como esa explosión. El Renacimiento es un fenómeno bastante anómalo, que se da en Italia y en Holanda como un fenómeno de explosión de la imaginación, de explosión de la conciencia, de la cultura, pero fundamentalmente del comercio. El Renacimiento es un fenómeno de emergencia radical de sociedades que comenzaron a vivir autónomamente sobre la base del comercio. Y ese Renacimiento fue rompiendo el espíritu tradicional de la Europa cristiana y feudal y fue generando la opción de una apertura hacia una reforma radical de las sociedades europeas. En ese contexto se inscribe la Ilustración. La Ilustración hay que entenderla como una nueva manera de concebir lo que será la Europa que viene. Y en ese sentido, la Ilustración es contemporánea a la apertura de Europa hacia el comercio y hacia los primeros desarrollos capitalistas que se dieron prácticamente desde la época del Renacimiento. Bien, ese es un punto clave también para la discusión. O sea, no hay Ilustración sin transformaciones sociales profundas en medio de la crisis de la Europa medieval. No podría haber Ilustración sin eso. Pasemos un poco a lo específico de la Ilustración como categoría, porque la palabra Ilustración llama la atención sobre el conocimiento, sobre la luz, sobre el dejar entrar la luz del conocimiento para poder ser seres humanos conscientes y conocedores de su realidad y capaces de producir sus autonomías y sus razones individuales y colectivas. Pero cuando miramos la Ilustración desde América, desde Colombia, siempre la miramos un poco con el prejuicio tercermundista. Y quiero explicar esto, que es parte de una visión personal que tengo de este fenómeno. La Ilustración la miramos como un fenómeno exógeno, es decir, exterior. La Ilustración es un fenómeno que se dio en la Europa más desarrollada del siglo XVII y XVIII y que fue desde afuera logrando ser, digamos, incorporada a los procesos revolucionarios de independencia, porque sus ideas de libertad, de individualidad, sus ideas de igualdad, de fraternidad, sus ideas antioligárquicas, tenían un fermento, digamos, de reorganización social muy importante que fue acogido por los criollos, sobre todo en nuestras realidades, que supieron, digamos, avanzar hacia un proceso revolucionario de transformación de las colonias españolas. Esto creo yo que es un prejuicio. Creo que es un prejuicio porque España también es Europa. Y España no fue cualquier Europa. La España de la conquista, la España de la colonia, la España del Estado absolutista, es la gran España del Imperio Español, que va a ser prácticamente la primera potencia política y económica de Europa. España no es una realidad ajena a los fenómenos europeos. España está comprometida durante muchos siglos con el feudalismo y con el carácter excluyente de las sociedades medievales. España, que inventa la Inquisición, lucha contra la emergencia de las realidades renacentistas, sobre todo en Italia y en Holanda. España representa un gran poder sociopolítico y religioso, un gran poder cultural. Y de hecho es en España donde se desarrollan grandes movimientos intelectuales que, aunque no son reconocidos como fuente directa de la Ilustración, sí son movimientos intelectuales que van a producir nuestra Ilustración. Y ese es el punto de discusión. La Ilustración no es la apropiación
de unas variables externas por fuera de España y de la realidad colonial que vivían estas regiones, sino en la Ilustración es también un fenómeno interno propio de la historia de la España colonial. Y lo vamos a ver más adelante cuando haga algunas citas de situaciones pre-independencia, como precisamente la que tiene que ver con la reforma Moreno y Escandón. Vamos a ver cómo la escolástica tardía, el pensamiento de Suárez, el pensamiento de Bartolomé de las Casas, es un pensamiento que va a producir nuevas realidades de debate filosófico, de debate teórico, en las cuales se genera una ilustración hispana que va a tener influencia, va a tener presencia, por supuesto, directa en América Latina y particularmente en la Nueva Granada. Entonces, fíjense todo lo que puede significar la palabra ilustración y todo lo que tiene de largo y de ancho. Repito, la ilustración es algo que sigue siendo un tema de discusión actual, porque, como lo dijera Marx, parece o pareciera que la modernidad capitalista reduce las transformaciones sociales siempre a hechos educativos, a circunstancias educativas. Y lo dice en una famosa tesis escrita por allá en los años 40 del siglo XIX, no olvidemos que el maestro también es educado. No, la educación no es ningún principio de nada si se desliga de la vida social como una complejidad. La educación es parte de la sociedad produce su propia educación, la que se merece o la que tiene o la que la transforma, pero la educación por sí misma no es nada sin las sociedades. Bien, paso entonces un poco al tema de independencia y al tema de lo anterior y lo posterior a la independencia en términos de ilustración. Quiero que en esto consideremos un poco la noción que traté de explicar anteriormente acerca de que si no partimos de la idea de que aquí hay realidades propias, que existen y han existido históricamente realidades propias, es muy difícil entender las realidades de las cuales somos hijos y también protagonistas. Pareciera que todo viene de afuera, que todo es exógeno, como si nuestra realidad que nos hizo nacionales fuera una especie de contestación radical a una realidad exógena que fue la de España, como si nuestra realidad actual que nos hace globales es una especie de emanación de una influencia externa que es la norteamericana, etcétera, etcétera. Esto tiene parte de verdad, pero la realidad es otra también. La realidad es que han existido dinámicas propias de formación consistente de realidades, que aunque no nos guste son realidades humanas que hay que considerar desde el punto de vista de los estudios, de la investigación y del debate pedagógico, educativo y político. Bueno, sobre el fenómeno de lo que antecede a la revolución de independencia en términos de ilustración. Se dice que la influencia de la ilustración tiene que ver con eventos como, por ejemplo, la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano que hizo Antonio Nariño. Vemos que ese es un evento que muestra un poco la influencia de la Revolución Francesa y en las circunstancias de la independencia, de las independencias americanas y particularmente de la Nueva Granada. Claro, la influencia anterior o inmediatamente anterior al hecho de la independencia proviene de un evento que en esa época fue un evento mundial para el mundo europeo y su prolongación que fue América Latina, el evento de la Revolución Francesa. Claro que sí. Fue la Revolución Francesa la que encendió el espíritu de comerciantes, de intelectuales, de profesores, de frailes, también de religiosos en América. La Revolución Francesa tuvo un influjo porque fue no solamente una revolución en el pensamiento, en el sentido de lo que produjeron los grandes moralistas franceses, los grandes materialistas franceses,
los grandes pensadores como Voltaire, como Rousseau, como D'Alembert, etcétera, ¿no? Sino el hecho político de la revolución, el hecho social de la revolución. Ese hecho impactó y ese hecho hizo que aquellos que se formaban en Europa, los hijos de las élites, aquellos que tenían contacto con esas realidades, trajeran esa influencia inmediata al mundo americano y particularmente a la Nueva Granada. Pero eso es solamente parte de la verdad, porque la otra verdad es que debates en las tradiciones hispánicas existieron prácticamente desde el siglo XVI contra las tradiciones ideológicas medievales. Entonces aquí vuelvo de nuevo a la idea de la escolástica tardía. Pongo un ejemplo. En la reforma, o uno de los aspectos importantísimos de la reforma educativa que hizo Moreno y Escandón, que propuso Moreno y Escandón en los años 70, en el primer lustro de los años 70 del siglo XVIII, uno de los aspectos importantes fue la introducción de los estudios de ética en los colegios de la Nueva Granada. Esto puede parecer tonto, pero es muy significativo. La palabra ética tenía una connotación pagana en una sociedad católica, muy religiosa. La palabra ética no representaba más sino la idea de una moral basada en principios paganos y no en principios católicos. En el año 74, cuando se propuso esta reforma, se iba a estudiar la ética sobre la base de un libro de un fraile denominado Gregory Mallans, Gregory de Mayans, de origen catalán, cuyo título era Géneros y Valentini Institutionem Philosophicae Moralis, una obra de moral, pero que tenía principios laicos, de un fraile. Fíjense ustedes lo extraño, porque es poco la idea del prejuicio. Nosotros creemos que lo católico es necesariamente siempre reaccionario, necesariamente siempre conservador. Imagínense ustedes que el mundo hispano prerevolucionario es un mundo cristiano. En el mundo cristiano los que tenían el privilegio de la educación eran básicamente los frailes, los monjes y los curas. Eran los que accedían a los libros, eran los que leían los libros en latín y en griego, porque casi no había libros en lengua castiza. Aunque la imprenta se inventó en Europa en el siglo XVI, la verdad era que el acceso a los libros especializado lo hacían personas especializadas en lenguas, que leían en lenguas antiguas y que podían entender el griego y el latín. ¿Quiénes eran esas personas? Eran religiosos. Los religiosos conservaron una larga tradición de estudio de los libros, no solamente una tradición de estudio de los libros antiguos, sino una tradición de censura de los libros, porque establecían qué se podía leer y qué no. Ellos eran los que sabían leer. Entonces, no es imaginable que la influencia de la Ilustración, por ejemplo, que ya en el caso de Francia, otra sociedad católica, esto también es importante tenerlo en cuenta, Francia también es una sociedad católica, personajes como los filósofos del siglo XVIII, que terminaron siendo materialistas, influyeran sobre la inmensa masa de pobladores de estas regiones que eran mestizos e indígenas, que no tenían acceso a la cultura, que no sabían leer ni escribir, que influyera directamente sobre ellos. La Ilustración influía sobre los intelectuales, y los intelectuales eran en su gran mayoría religiosos. De tal manera que uno encuentra en la reforma de Moreno y Escandón, encuentra uno un personaje como Gregory de Mayans, que es un fraile catalán,
propuesto para que sobre la base de sus libros se estudie la moral, la ética, esta palabra que le suena a pagana a los obispos que se opusieron a la reforma, que lucharon por difundir lo que se llamó las reformas borbónicas que se hicieron a finales del siglo XVIII en América, como producto de una reacción de España a la Revolución Francesa, entre otras cosas. El fenómeno de la revolución es un fenómeno que toca a las sociedades europeas y americanas de manera radical, pero ya el hecho mismo del descubrimiento y de la colonización había producido una fractura en las corrientes intelectuales españolas, fractura que dio frutos en personajes como Bartolomé de las Casas. En el año 1550 se discutió muchísimo acerca de cuál era el estatuto de indios, de la población indígena en América Latina. Se discutió con argumentos que eran los argumentos de Aristóteles, de si esos indios no eran parecidos a los esclavos que no tenían alma, etcétera. El debate fuertísimo que produjo, la violencia que se ejerció sobre las poblaciones indígenas en América, produjo rupturas internas dentro del movimiento intelectual de los frailes españoles. Y apareció una vertiente que se ha llamado con razón la vertiente del iusnaturalismo español, y explico esto porque es muy importante para entender la Ilustración. El iusnaturalismo es la prehistoria de la Ilustración. El iusnaturalismo es la prehistoria de la Ilustración porque el iusnaturalismo en la Europa continental e insular, en Inglaterra y en Francia, fue la corriente que propuso que el hombre es por definición un ser individual y que el hombre no es un ser social, que esa definición del hombre como un ser individual es una definición que lo coloca en capacidad de ser racionalmente autónomo. Y de hecho todo el movimiento de la Ilustración que propende por una educación universal o generalizada, que propende por un acceso a través, por ejemplo, de la enciclopedia de los seres humanos más sencillos al conocimiento de las verdades más trascendentales. Todo este movimiento no podría ser un movimiento efectivo si no se tuviera ya una convicción muy fuerte de que los hombres son individuos capaces de pensar por sí mismos. Y en parte eso lo fundó el iusnaturalismo europeo, continental e insular. La palabra iusnaturalismo la explico brevemente para que no suene como un término raro. La palabra iusnaturalismo significa aquellas filosofías sociales que consideran que lo que el es está dispuesto por algo independiente de él, o que está en la naturaleza del mundo, que está en la naturaleza divina. ¿Por qué a esto se le llama iusnaturalismo moderno? Se le llama iusnaturalismo moderno porque la idea que pervive es que existen unas leyes que son racionales, que constituyen al hombre como tal, al hombre como un individuo. Es racional que el hombre viva en paz, por ejemplo, ¿cierto? No es racional que el hombre viva en guerra. En el iusnaturalismo que inventó Thomas Hobbes en el siglo XVII, esa idea es muy clara. Los hombres, como son individuos, como todos quieren vivir de acuerdo a sus propias inclinaciones, como todos tienen un libre albedrío que lo usan para satisfacer sus necesidades, entran permanentemente en conflicto unos con otros. Y esa conflictividad de naturaleza produce la guerra. Y la guerra no es más que el camino hacia la extinción de la especie. ¿Qué es lo racional en una situación como estas? Lo racional es que los hombres decidan vivir de otra manera. Y esa es, según Hobbes, la primera ley de naturaleza. O sea, la ley de naturaleza para los iusnaturalistas modernos no es la naturaleza externa al hombre, es la naturaleza racional del hombre. El hombre es un ser racional que puede pensar por sí mismo y que puede construir su propio mundo sobre la base de acuerdos. De hecho, estos iusnaturalistas inventan el contractualismo. Las sociedades son resultado de acuerdos entre individuos. Y fíjense ustedes que eso está conectado con la Ilustración.
Pues el descubrimiento de América produjo un fenómeno semejante en la Europa hispana. La discusión acerca del estatuto de los indígenas es una discusión sobre cómo considerar los seres humanos, cómo considerar esos seres, si seres humanos o no. El naturalismo crítico de personajes como Bartolomé de las Casas afirma que los indios, los indígenas son seres humanos. Son seres humanos que hay que considerarlos como iguales y como libres. Y esta idea, que no solamente la planteó Bartolomé de las Casas, esta idea va a fundar corrientes muy significativas de pensamiento desde el siglo XVI en España, que por supuesto en la época de la Ilustración, en 1874, cuando se hace la reforma Moreno y Escandón, ya tienen consistencia. Son corrientes que han sido invisibilizadas por el conservadurismo reaccionario de algunas élites religiosas y políticas, pero que no pueden ser invisibilizadas en el sentido de que también están cerca al fenómeno de el criollismo, que se llama en historia, el surgimiento de los criollos, de la nueva raza, entre comillas, de hombres que no habían nacido en España, sino que nacieron en estas tierras, ¿no? Y que eran producto de generaciones pasadas de cultivo de esta vertiente de pensamiento escolástico y naturalista español. Entonces, nos encontramos en la Reforma con elementos de ilustración endógena, propia, de tradiciones propias de ruptura ilustrada con las tradiciones tradicionalmente, en la redundancia, medievales. Bien, es indudable que los desarrollos propios, como las influencias directas de la Revolución Francesa y de su mundo intelectual, van a producir digamos, una ola de influencia muy fuerte en las élites criollas que tendrá, por supuesto, profunda incidencia en los acontecimientos revolucionarios de la independencia. Pero la independencia no, lo decía el profesor Fernando al inicio, la independencia es un nombre que hay que poner en cuestión. O sea, ¿independencia de qué? ¿Frente a qué? ¿Qué fue lo que pasó en la independencia? ¿Qué es lo que permaneció y qué es lo que se fracturó? ¿Por qué en ese periodo reaparecen, subjetiva e intelectualmente hablando, profundos fenómenos de conservadurismo? Esto es algo que tenemos que pensarlo los que estudiamos ciencias sociales, los que estamos en las disciplinas de investigación de la historia desde distintas perspectivas. Por ejemplo, nosotros desde la politología o desde la filosofía política, porque creo que hay muchos equívocos al respecto, y creo que esos equívocos nos llevan a esperar de la Revolución de Independencia algo que ya no contiene, o esperar de la Revolución Francesa o de la Revolución Burguesa algo que ya no contiene. En efecto, el periodo post-Revolución Francesa, tanto en Europa, en la Francia misma, como en América Latina, sobre todo después de la independencia, es un periodo que pone de manifiesto una fuerte tendencia conservadurista de las élites y de la sociedad. O sea, el periodo posrevolucionario en Francia no es menos conservador que el posrevolucionario en América. Esa es la tesis. Porque nosotros hacemos a veces hipérboles, es decir, comparaciones un poco mecánicas. Entonces, nos imaginamos que Francia, después de la revolución, se convierte inmediatamente en una democracia. Recordemos que hubo un larguísimo periodo de más de 50 años de autoritarismo y de dictaduras en Francia. Esa es la historia francesa del siglo XIX. Entonces,
como pensamos que en Francia hubo democracia inmediatamente, entonces decimos, ¿por qué aquí no hubo democracia? Entonces, como no hubo, hacemos analogía, como no hubo democracia, aquí no hubo acontecimientos revolucionarios, sino puramente reaccionarios, retardatarios, y eso no es cierto. Eso tiene un grano de verdad, que es el que estoy mencionando. Los periodos posrevolucionarios son periodos de profundo conservadurismo. ¿Por qué? Porque las ideas ilustradas de libertad, de igualdad y de fraternidad se encontraban con el hecho real de que las nuevas sociedades formadas sobre la base de la revolución eran sociedades que mantenían las divisiones de clase históricas, privilegiando sectores emergentes de nuevos ricos, que en el caso de Europa eran la burguesía y que en el caso americano eran los criollos. Ese privilegiar a los nuevos ricos supuso lo que las quejas de pensadores colombianos como Manuel María Madiedo, un filósofo cartagenero que escribió muchísimo y que en un ensayo muy conocido de su obra denominado El dedo en la llaga, cuenta la historia de que la independencia no es más que una ilusión, porque la independencia lo que hizo fue afianzar en el poder a nuevos ricos, a nuevas oligarquías que no produjeron las transformaciones que prometieron ideológicamente a nombre de la libertad individual, de la ciudadanía, de la igualdad y de la fraternidad, y que lograron fue crear una sociedad de nuevos ricos donde las disputas por el poder son disputas que tienen que ver con las fortunas de estas clases emergentes, que en palabras de él producen unas huestes de desarrapados, de pobres, de miserables, de soldados, de violencia inimaginables. Bien, entonces, si en el periodo prerevolucionario, antes de la independencia, hay una doble emergencia, digamos, de lo ilustrado, en el sentido de, primero, la propia tradición crítica al interior de la historia de España, pero también la influencia de la Revolución Francesa. Estos elementos van a permanecer en el periodo postrevolucionario, después de la independencia. Después de la independencia vamos a encontrar un prolífico movimiento intelectual que va a colocar en debate los temas ya no utópicos de la revolución ilustrada, sino los temas pragmáticos de la revolución liberal, la revolución que significa la construcción de un nuevo Estado basado en esos principios idealistas, si se quiere, de la ilustración europea del siglo XVII y XVIII. Entonces, brevemente sobre este punto, para que tengamos la oportunidad de hacer un intercambio. Propongo un intercambio porque podríamos, digamos, exponer durante largas horas los detalles de toda esta historia, que es una historia bastante densa. Pero creo que lo importante aquí es como que ustedes tengan también la oportunidad de cuestionar, de interrogar y de proponer visiones, si se quiere, sobre esta primera discusión en esta cátedra muy importante, debate sobre educación e independencia. Conocemos muy poco de la historia del siglo XIX, de nuestra historia del siglo XIX. En general parece ser que el desarrollo industrial en el siglo XX, el advenimiento incuestionable del capitalismo dependiente y del capitalismo periférico, como también se le ha llamado en Colombia, produjo una invisibilización del fenómeno de la historia del siglo XIX en Colombia. Creímos, por ejemplo, que la filosofía, que las ciencias sociales nacieron apenas en el siglo XX. Sobre todo desde el punto de vista de la filosofía, lo que se ha considerado es que la filosofía se inició cuando intelectuales bogotanos, barranquilleros, antioqueños pudieron conocer de primera fuente
pensadores como Immanuel Kant, o como Hegel, o como incluso como Marx, y trajeron esas ideas a las universidades bogotanas o de las grandes ciudades en aquel momento y difundieron la filosofía. La verdad es que en el siglo XIX hay una impresionante emergencia de pensamiento social en Colombia, ¿no?, que está asociada al fenómeno postrevolucionario de construcción de una nación y de construcción de unas instituciones políticas. No solamente este personaje que mencioné, Manuel María Madiedo, Florentino González, los hermanos Samper, entre otros muchos, escribieron larguísimos textos, algunos de carácter incluso sociológico, porque escribieron sobre la pobreza en Bogotá, escribieron sobre la religión, escribieron sobre la economía política, escribieron sobre el Estado, escribieron sobre los debates europeos de la época, sobre el utilitarismo, tradujeron a Bentham, ¿no?, discutieron contra las tradiciones protestantes europeas en una extraña combinación entre liberalismo y conservadurismo. Y eso expresa un poco una influencia muy fuerte de las ideas de la Ilustración, porque la Ilustración es una manera no solamente de salir del medioevo con unas propuestas de definición de lo humano que son revolucionarias, sino es también la Ilustración la emergencia de lo que algunos tratadistas han llamado el individualismo posesivo. O sea, la noción de que las sociedades tienen que ver con individuos poseedores, individuos que se vuelven propietarios, con individuos que son capaces de construir iniciativa privada, que hacen empresa, que son emprendedores, que construyen un mundo basado en el comercio, en el intercambio, en la acumulación. Esa es también la otra cara de la Ilustración. Pero en la experiencia posrevolucionaria esa cara es práctica, es pragmática. Por eso las grandes divisas de la Ilustración son libertad, de esta Ilustración, perdón, de este periodo posrevolucionario son libertad y orden, liberalismo y conservatismo o conservadurismo. Para pensar entonces la tesis que he expuesto, quiero decir que no es antinatural el conservadurismo del siglo XIX, como se ha interpretado en algunas historias del pensamiento en Colombia, como si esos pensadores tuvieran que ser como Rousseau o como Kant, o abrazar un espíritu antes de la revolución misma, que fue de hecho lo que ellos hicieron. Kant es contemporáneo en algún momento de la Revolución Francesa, pero el pensamiento de Kant es anterior a la Revolución Francesa, como lo es el pensamiento de Rousseau o de Voltaire, ¿no? El espíritu de ellos es otro espíritu, porque no tienen al frente una sociedad transformada por la fuerza violenta bélica de la revolución, de las barricadas, ¿no?, por la fuerza del asesinato del rey, por la fuerza del derrumbe de las instituciones tradicionales del antiguo régimen. Los pensadores del siglo XIX tienen al frente el fenómeno de la formación de los nuevos estados nacionales. La formación del Estado-Nación es la realidad que los acompaña. Esa formación del Estado-Nación hace que su posición ilustrada sea una posición transformada, distinta, donde el elemento conservador o justificador o legitimador, como ustedes quieran llamarlo, de la nueva realidad emergente es un elemento fuerte. Entonces el discurso en la América hispana, en Colombia, pero también en Francia, es un discurso que asocia liberalismo con cristianismo, por ejemplo. Y ese no es un discurso atípico de esta época, ni en Europa ni en América. Es el discurso que emerge de las condiciones dadas, de la situación creada. Entonces, por ejemplo, Manuel María Madiedo escribe un tratado sobre socialismo científico. O sea, uno de los primeros socialistas en Colombia fue este pensador cartagenero que nació en 1815. Escribió un tratado inmenso, voluminoso, de más de 600, 700 páginas,
que se llama el comunismo científico, el socialismo científico. En ese tratado de socialismo científico asocia la idea de libertad a la idea de comunismo cristiano. Él dice que la verdadera sociedad tiene que ser una sociedad no radicalmente individualista, ¿no?, sino una combinación de un individualismo moderado con una idea de comunidad fuerte que proviene de los evangelios. Y no es Madiedo el único pensador que asocia cristianismo con liberalismo. De tal manera que el fenómeno de la Ilustración en los debates después del momento de la independencia es un fenómeno que tiene unas características particulares correspondientes a la época posterior a la Revolución. Ya no es la efervescencia utópica del primer pensamiento ilustrado, sino es la madurez pragmática de un pensamiento que tiene que vérselas con la construcción de nación, de identidad cultural y nacional, de instituciones políticas y sociales, de gobierno, ¿no?, de constituciones, de todos aquellos elementos que fueron producto de alguna manera también de la Ilustración, pero que ya en una sociedad postrevolucionaria debían ser adecuados a las nuevas circunstancias de avance, digamos, de la independencia de los Estados-naciones y de construcción de sociedad capitalista en el siglo XIX. Sintetizo lo siguiente entonces de mi planteamiento. Cuando hablamos de Ilustración e independencia, estamos hablando de un gran fenómeno educativo en primer lugar. El fenómeno de la Ilustración va a ser siempre el fenómeno de la adecuación de la educación a las nuevas circunstancias del desarrollo capitalista. Es un movimiento educativo, porque es un movimiento que considera la educación como su principal soporte. Eso va a ser así, tanto en la época de la reforma de Moreno y Escandón, va a ser así como en la época de la guerra revolucionaria de independencia, va a ser así en la época del, digamos, del primer estado postrevolucionario en Colombia y en América Latina, va a ser así incluso en las discusiones de 30 años para acá. Cuando se invoca la Ilustración, se invoca la necesidad de transformar la conciencia colectiva a través de un nuevo acto de independencia de esa conciencia, de un nuevo acto de formación de esa conciencia adecuado a las necesidades de desarrollo del capitalismo en un momento determinado. En segundo lugar, la Ilustración no es solamente un fenómeno exógeno, exterior a la historia de España y de América. La Ilustración es un fenómeno que emerge también de las grandes contradicciones que la invasión de estos territorios, su posterior colonización y sometimiento produjo en las élites intelectuales de la España y de la sociedad criolla de la época. O sea, hay también una Ilustración hispana y americana. Eso tiene raíces también profundas en las propias tradiciones. Y en tercer lugar, que por supuesto el fenómeno de la Ilustración es un fenómeno que va a contribuir en grande al proceso de la independencia. No se puede explicar la independencia sin el fenómeno, sin los nuevos imaginarios que trajo consigo la Ilustración, el imaginario del individuo libre, autónomo, el imaginario de los derechos, que proviene de ahí mismo. Tenemos derechos porque somos individuos libres y autónomos. El imaginario de la autonomía, que esa libertad produce. Esto es básico. O sea, la idea de que podemos siempre construir una realidad adecuada a nuestras necesidades y inclinaciones, que no hay realidades eternas, que el hombre puede, como fuerza productiva, para usar una expresión marxista, el hombre puede construir su propia realidad, aunque los ilustrados pensaban que esa realidad emanaba principalmente de la educación. Estas ideas
Son ideas fuerza a la hora de entender el proceso de reforma educativa que hizo Moreno y Escandón en la introducción de los estudios de Derecho y de Ética, el proceso de formación de una nueva conciencia política en la generación de próceres revolucionarios a través de la idea de los derechos y las ideas liberales de la autonomía del Estado, de la Iglesia, digamos, la generación de un Estado laico. Y esto es así en todas esas élites intelectuales que lucharon por constituir una Colombia republicana y liberal en el siglo XIX, a su manera. Es decir, una idea de partidos políticos, porque la idea de partidos políticos se discutió en el siglo XIX, una idea de educación por la ciudadanía, una idea de un Estado socialista, como se discutió en el siglo XIX, el socialismo de Estado, que incluso proclamó Uribe en la primera década del siglo XX en Colombia como una ideología de un capitalismo redistribuidor, poco anticipada a la redistribución capitalista después de la crisis del 29. Es decir, la Ilustración es un fenómeno contradictorio que explica en buena parte la fenomenología de las subjetividades modernas ligadas a la revolución burguesa y a lo que supuso esa revolución en términos de construir mercados, de construir naciones, de construir realidades sociales hoy en día, por ejemplo, planetarias y globalizadas. Quería entonces, con esas ideas, muy brevemente, introducir el tema de la relación entre educación e ilustración e introducir unas tesis de discusión que ojalá les sirvan para avanzar en el reconocimiento de lo que es el tema de la independencia y las connotaciones que hoy adquiere, dada la crisis social en la que estamos viviendo y dado que tal vez necesitemos volver a discutir con una nueva imaginación política lo que es la sociedad en que vivimos y la sociedad en que eventualmente queremos vivir, porque por supuesto no estamos para nada conformes con una sociedad donde la violencia, la muerte, la negación del otro, la violación de los derechos se ha convertido pues en lo dominante. Les agradezco mucho y acepto pues entonces preguntas e intercambios sobre la exposición breve que hice. Gracias.